El frío vacío del espacio nunca había conocido el miedo hasta que llegó la humanidad. Durante siglos, los Selar dominaron la galaxia conocida. Sus imponentes figuras reptilianas infundían terror en cada especie inferior. Su imperio se había expandido a través de 100 sistemas estelares, construidos sobre los huesos de civilizaciones conquistadas. Eran guerreros, cazadores y depredadores alfa sin igual. Hasta que se encontraron con los humanos. Cuando las primeras naves de exploración terranas entraron en el espacio Selar, los depredadores no vieron una amenaza. Vieron una presa. Los Selar creían en la fuerza, prosperaban con la caza, poniéndose a prueba contra las criaturas más poderosas que podían encontrar. Su filosofía era simple: si una especie no podía defenderse, no merecía existir. Así que, cuando encontraron a la humanidad, hicieron lo que siempre habían hecho: atacaron. Se suponía que la guerra sería rápida. Los Selar habían aplastado a incontables especies antes y creían que los humanos caerían con la misma facilidad. Desplegaron sus flotas de guerra, descendiendo sobre las colonias de la Tierra como una tormenta de fuego y acero. Planetas enteros ardieron. Miles de millones de humanos fueron masacrados en las primeras oleadas. Pero entonces, algo sucedió. Algo que los Selar nunca antes habían encontrado. Los humanos contraatacaron. Pero no como los otros, no como presas. Los Selar esperaban resistencia, esperaban desesperación, pero lo que obtuvieron fue algo más. Algo aterrador. La humanidad no se acobardó. No suplicó. No se quebró. Se adaptó. Las naves de guerra humanas deberían haber sido inferiores. Carecían de las mejoras biológicas de los Selar, de su armadura natural, sus garras afiladas como cuchillas, sus siglos de instintos de combate evolucionados. Pero los humanos tenían algo mucho peor: sus mentes. Al principio, los Selar los subestimaron. Sus flotas bombardearon las fortalezas humanas, esperando que la guerra terminara en semanas. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Las naves humanas, antes frágiles, se convirtieron en trampas mortales, armadas con cañones de riel cinéticos y ojivas nucleares. Sus soldados, más débiles en cuerpo, se convirtieron en monstruos dentro de exotrajes, transformándose en tanques andantes. Sus generales estudiaron a los Selar, aprendieron sus debilidades, predijeron sus movimientos. Y lo peor de todo, los humanos no solo luchaban por sobrevivir. Luchaban por venganza. Los campos de batalla de Kepler 22b, la Puerta de Titán y Nuevo Edén se convirtieron en cementerios para los Selar. Sus guerreros, antes orgullosos, se vieron casados. Los soldados humanos no solo los mataban. Los estudiaban, experimentaban con ellos y usaban sus propias tácticas en su contra. Los Selar, los depredadores alfa de la galaxia, finalmente se habían encontrado con algo que no podían comprender. Un depredador más aterrador que ellos mismos. Algo que no solo luchaba con dientes y garras, sino con fuego y furia. Algo que se negaba a perder. Y por primera vez en su larga y brutal historia, los Selar sintieron miedo. Los gritos de los guerreros Selar moribundos resonaban por los pasillos en ruinas del otrora poderoso acorazado Carrón, la nave insignia de la flota Selar. Una nave que había liderado el exterminio de incontables especies ahora flotaba a la deriva sobre los restos destrozados de Nuevo Edén. A bordo, el capitán Doranbeck sintió algo extraño enroscarse en su pecho, una sensación que nunca había conocido. Una fuerza fría e implacable que arañaba su mente. Pavor. Observaba las pantallas de seguridad sin parpadear, sus pupilas reptilianas contraídas al ver en que se habían convertido sus guerreros de élite. Estaban huyendo. Huyendo. Un Selar no corría. No huía. No suplicaba piedad. Y sin embargo, allí estaban, escapando por los corredores resbaladizos de sangre de su propia nave, cazados por humanos. Las cámaras parpadearon mientras los sensores de movimiento detectaban actividad. Sombras se deslizaban por los corredores. Los Selar disparaban sus rifles de plasma a la locura, iluminando los pasillos con ráfagas de luz verde. Sus disparos no daban en nada. Entonces, uno por uno, comenzaron a desaparecer, arrastrados a la oscuridad, despedazados por figuras vestidas con armaduras negras que se movían como fantasmas.
sin palabras, sin gritos de guerra. Solo los sonidos húmedos del combate. Las garras de Doran Vex se clavaron en el reposabrazos de su silla de mando. Sus guerreros eran los cazadores más letales de la galaxia conocida, diseñados para la guerra, con sentidos más agudos que los de cualquier depredador. Y, sin embargo, ni siquiera podían ver a su enemigo. Un estruendo repentino sacudió el puente. Las puertas gimieron, abolladas hacia adentro. Los guardias levantaron sus armas, sus colas moviéndose con anticipación. Silencio. Entonces, ¡boom! Las puertas reforzadas estallaron hacia adentro. La metralla se incrustó en las gruesas pieles de la tripulación celar. El humo inundó la sala, y de la oscuridad, emergieron. No eran bestias, ni criaturas de instinto puro, sino humanos. Su armadura era elegante, de un negro mate sin marcas visibles. Sus visores brillaban con una inquietante luz roja, escaneando, calculando. Se movían con una precisión aterradora, desplegándose, con sus armas en alto, no con miedo, sino con confianza. Doran Vex se puso de pie, su figura imponente sobre los intrusos. Incluso entre los de su especie, era enorme. Sus escamas eran gruesas, sus colmillos, afilados. Su voz era un gruñido gutural, profundo y autoritario. Están rodeados, flexionó sus garras. No pueden ganar. El humano al frente, una figura alta con una profunda cicatriz que le recorría el lado expuesto de la cara, ladeó la cabeza. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Su rifle permanecía abajo, como si esto no fuera una batalla, sino una ejecución. ¿Rodeados? La voz del humano era baja, divertida. ¡Qué tierno! Los ojos de Doran parpadearon con incertidumbre. Algo iba mal. Sus guerreros todavía superaban en número a estos humanos, 5-1. Deberían estar haciendo los pedazos. Pero en lugar de eso, algo se movió detrás de él. Rápido. Antes de que pudiera girarse, una cuchilla se deslizó a través de los gruesos músculos de su brazo. Rugió, girando, pero no había nada. Solo un susurro de movimiento. Otro humano. Otro fantasma. No luchaban como guerreros. Luchaban como monstruos. Doran Vex se tambaleó, agarrándose el brazo sangrante. Mostró los colmillos, furioso. Ustedes son la presa. No saben lo que han hecho. El humano de la cicatriz sonrió, acercándose. Su voz era fría. No, levantó su arma. Ustedes no saben lo que somos. Los Celar habían pasado siglos cazando a los débiles. Esa noche, finalmente habían conocido a los depredadores alfa de la galaxia. Y pagarían el precio. Doran Vex se abalanzó. Su enorme cuerpo se movió como un borrón, con las garras dirigiéndose a la garganta del humano de la cicatriz. Demasiado lento. El humano se hizo a un lado con una precisión antinatural, como si hubiera anticipado el ataque antes de que ocurriera. Antes de que Doran pudiera recuperarse, la rodilla del humano se estrelló contra su estómago. Con fuerza. El impacto envió ondas de dolor por todo su cuerpo, su piel blindada agrietándose bajo la fuerza. Imposible. Doran había luchado en incontables guerras. Había aplastado bestias acorazadas con sus propias manos. Nunca le habían golpeado así. Retrocediendo a trompicones, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro humano atacara desde su punto ciego. Un destello plateado, y luego, agonía. Un cuchillo de combate se deslizó entre sus costillas, penetrando bajo las gruesas escamas como si no estuvieran allí. Rugió, lanzando golpes alocados, pero solo golpeó el aire. Estaban jugando con él. Su visión se nubló. Sus guerreros morían a su alrededor. El puente se había convertido en un matadero. Los humanos eran metódicos, silenciosos. Sus armas siseaban con fuego suprimido, derribando a los guerreros Celar antes de que pudieran reaccionar. No había gritos de victoria, ni alardes, ni lamentos de rabia. Solo la eficiencia metódica de los depredadores. Uno de sus lugartenientes, un veterano de 100 campañas, intentó cargar, pero un humano lo agarró en pleno salto con una fuerza impactante. El humano se giró, usando el propio impulso del Celar en su contra,
rompiéndole la columna con un único y brutal movimiento. Doran había visto muchas cosas en su vida. Se había enfrentado a monstruos, había librado guerras que convirtieron planetas enteros en cementerios. Pero esto era otra cosa. Esto era la humanidad. El de la cicatriz avanzó de nuevo, sus botas resonando sobre el suelo resbaladizo de sangre. Su rifle seguía abajo. Ni siquiera lo necesitaba. Sus camaradas ya habían terminado el trabajo. Doran era el último que quedaba en pie. El humano ladeó la cabeza, estudiándolo. No entiendes lo que está pasando, ¿verdad? Su voz era tranquila, casi aburrida. Pensabas que esto era solo otra guerra. La respiración de Doran llegaba en jadeos irregulares. Gruñó, enseñando los colmillos, pero el humano siguió hablando. Pero esto no es una guerra, continuó el humano. Es un ajuste de cuentas. Las palabras golpearon a Doran más fuerte que cualquier golpe físico. Los hemos estudiado, dijo el humano. Durante años. Sus tácticas, su biología, sus debilidades. Se golpeó el casco, donde brillaban las lentes rojas. Nos adaptamos. Doran se tambaleó, sentía las piernas débiles. Ya no están luchando contra ganado, dijo el humano. Están luchando contra algo que no solo sobrevive. El rifle finalmente se alzó, el cañón apuntando al cráneo de Doran. Están luchando contra algo que gana. Un único disparo resonó en el puente. Doran Vex, el último señor de la guerra de los Elar, cayó. Su cuerpo se desplomó en el suelo, la sangre formando un charco bajo él. Sus vidriosos ojos reptilianos miraban hacia arriba, congelados en una expresión de puro e incomprensible horror. Los humanos no celebraron. Ni siquiera hablaron. Simplemente se movieron, barriendo el puente, asegurándose de que no quedaran supervivientes. La misión no había terminado. Porque la humanidad no luchaba por la gloria. Luchaba para terminar el trabajo. El humano de la cicatriz activó sus comunicaciones. Puente asegurado. Una voz crepitó en el auricular. Recibido. Ejecuten la purga. Los humanos se movieron como uno solo, colocando cargas a lo largo de los sistemas críticos de la nave. En minutos, el Carrón, la nave insignia de un imperio antes imparable, estaba preparado para estallar. El equipo se retiró en silencio, subiendo a su nave de desembarco. Mientras se alejaban, las primeras explosiones sacudieron la nave. Fuego y escombros brotaron de su casco, su estructura, antes orgullosa, desmoronándose. El imperio Selar había gobernado las estrellas durante siglos. Pero ahora, su reinado había terminado. Y la humanidad apenas estaba comenzando. Mientras el Carrón estallaba en un violento infierno a sus espaldas, el equipo de asalto humano permanecía en silencio a bordo de su nave de desembarco. La misión había sido rápida, quirúrgica. Los señores de la guerra Selar estaban muertos, su estructura de mando destrozada, su mayor nave de guerra reducida a escombros ardientes. Y, sin embargo, no había celebración. El líder del equipo, el comandante Elías Caín, el soldado de la cicatriz que había ejecutado personalmente a Doran Vex, se quitó el casco, pasándose una mano enguantada por el rostro. Su expresión era neutra, pero sus ojos eran agudos, calculadores. La guerra no había terminado. Todavía no. La nave de desembarco zumbó al atracar a bordo de la Retribución, una de las naves de guerra recién comisionadas de la humanidad, diseñada específicamente para exterminar a los Selar. Mientras el equipo de asalto desembarcaba, una figura los esperaba. La almirante Helena Graves. Era una mujer de unos 50 y tantos años, su cabello, antes oscuro, ahora veteado de plata. Profundas arrugas marcaban su rostro, pero no había debilidad en su expresión, solo acero. Informe, dijo mientras Caín se acercaba. El Carrón ha sido neutralizado. Sin supervivientes, respondió Caín, su voz desprovista de orgullo o emoción. Doran Vex está muerto. Nos aseguramos de ello. La almirante Graves exhaló lentamente, asintiendo. Bien. Un monstruo menos en la galaxia. Caín dudó una fracción de segundo antes de hablar. Almirante, fue demasiado fácil.
Graves lo miró a los ojos. Explíquese. La mandíbula de Caín se tensó. Aniquilamos su nave de mando, sus señores de la guerra, sus guerreros más fuertes. Pero lucharon como animales. Sin coordinación, sin plan de retirada, sin estrategia de escape, su voz se ensombreció. Así no es como actúa un depredador alfa cuando está perdiendo. Un pesado silencio cayó entre ellos. Graves se cruzó de brazos. ¿Cree que están planeando algo? Caín asintió. No creo que esperaran ganar esta batalla. Creo que querían que pensáramos que ya habíamos ganado la guerra. La expresión de la almirante se endureció. Si Caín tenía razón, la humanidad no solo estaba luchando contra un imperio en ruinas. Estaban caminando directamente hacia una trampa. Lejos de los campos de batalla, una colonia estelar oculta pulsaba con vida. Los supervivientes del ataque de la humanidad se reunían en silencio, sus guerreros antes orgullosos ahora maltrechos, sangrantes, asustados. En el centro de la sala se encontraba un anciano estelar, su cuerpo adornado con cicatrices ceremoniales. Era antiguo, sus escamas apagadas por la edad, pero su presencia irradiaba autoridad. El gran canciller vocal, el último gobernante de los estelar. Ante él, un guerrero más joven se arrodillaba, sus garras clavándose en el suelo. Su cuerpo mostraba las heridas recientes de la batalla, su voz temblaba de rabia. Ellos no son como los otros, siseó el guerrero. Los humanos no luchan para sobrevivir. Luchan para erradicar. Su cola se agitó con ansiedad. Nosotros éramos los cazadores, canciller. Ahora somos la presa. Vocal permaneció en silencio por un largo momento. Luego, lentamente, avanzó, posando una mano con garras sobre el hombro del guerrero. Tienes razón, dijo el anciano. Los subestimamos. Los creímos débiles, frágiles, inferiores. Sus ojos negros se entrecerraron. Pero nos equivocamos. Los guerreros estelar reunidos se movieron inquietos. Nunca antes habían conocido el verdadero miedo. No hasta ahora. Pero, continuó Vocal, su voz baja pero firme. La criatura más peligrosa de la galaxia no es la más fuerte. Levantó la mirada, una lenta y siniestra sonrisa formándose en su rostro. Es la que se niega a morir. Un murmullo de entendimiento se extendió por la sala. Los humanos habían acorralado a los estelar. Pero un depredador alfa nunca es más peligroso que cuando no tiene nada que perder. Vocal se giró hacia una pantalla holográfica que mostraba un mapa de la galaxia. Las marcas rojas que una vez representaron su imperio se desvanecían, reemplazadas por sectores controlados por humanos. Pero había un lugar, una última fortaleza que permanecía intacta. Un mundo en las profundidades del espacio inexplorado. Un lugar de leyendas. Un lugar donde las armas más oscuras de los estelar habían sido ocultadas, selladas durante milenios. Sus garras se cerraron en un puño. Si la humanidad quiere terminar esta guerra, susurró Vocal, su voz como el siseo del veneno. Entonces les daremos una guerra como ninguna que hayan visto jamás. Sus ojos ardían con un nuevo propósito. El tiempo de la batalla había terminado. Ahora era el tiempo de la extinción. Las estrellas brillaban como luciérnagas distantes contra el vacío negro del espacio. Pero a bordo de la Retribución, no había tiempo para contemplarlas. La sala de guerra estaba en silencio, el peso de lo desconocido presionando a cada alma presente. La almirante Helena Graves estaba en el centro de la cámara tenuemente iluminada, con las manos entrelazadas a la espalda, su expresión tallada en piedra. Ante ella, las pantallas holográficas mostraban los últimos informes de inteligencia. A su lado, el comandante Elías Caín permanecía inmóvil, su mirada fija en los indicadores rojos que parpadeaban a través del mapa galáctico. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Graves. La Retribución tembló mientras sus motores cobraban vida, su enorme estructura cortando el vacío como una lanza apuntada al corazón del enemigo. En toda la flota, las alarmas sonaron. Los miembros de la tripulación corrían por los corredores, ajustándose a sus puestos de combate, preparándose para lo inimaginable. La Tierra estaba bajo asedio. La flota estelar había llegado con toda su fuerza. Y no habían venido para otra batalla.
Habían venido para acabar con la humanidad. La almirante Helena Graves estaba en el puente, sus dedos agarrando la consola con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La guerra había sido brutal, pero nada los había preparado para esto. Una invasión a gran escala de la propia tierra. Informe de estado. Ladró. Un oficial, con el sudor brillando en su frente, se giró desde su consola. Flota estelar emergiendo del subespacio. 3000 naves de guerra detectadas, y más llegando cada minuto. Fuerzas terrestres estimadas. Tragó saliva. En los miles de millones, señora. Las cifras provocaron un escalofrío en la sala. Los estelar no solo estaban lanzando un ataque final. Estaban arrojando todo lo que les quedaba contra la humanidad. El comandante Elías Caín exhaló bruscamente a su lado. Están desesperados. Su voz era tranquila, pero había un matiz de algo más, algo frío. Saben que no pueden durar más que nosotros, así que van a por la aniquilación total. Graves asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Los estelar ya habían perdido demasiado. Su imperio se desmoronaba, pero si podían llevarse a la humanidad con ellos, lo considerarían una victoria. Abra un canal para toda la flota, ordenó. Una breve pausa, luego un oficial le hizo un gesto de asentimiento. Está en el aire, almirante. Graves respiró hondo. A través de los cientos de naves de guerra humanas, su voz resonó por los altavoces, llegando a los oídos de cada piloto, cada soldado, cada alma que se preparaba para la lucha de sus vidas. Aquí la almirante Graves mantuvo la voz firme, fuerte. Los estelar han tomado su decisión. Vienen a quemar nuestro hogar, a borrar todo lo que somos. Creen que nos quebraremos. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Creen que huiremos. Su agarre en la consola se hizo más fuerte. No tienen ni idea de quiénes somos. En toda la flota, la respuesta fue inmediata. Un rugido de voces, miles de soldados golpeándose el pecho, pilotos cerrando de golpe sus cascos, oficiales empuñando sus armas. Somos la humanidad, continuó Graves, su voz elevándose. No somos presas. No somos débiles. Nosotros no huimos. Nosotros luchamos. La flota estalló en gritos de guerra. Los labios de Graves se curvaron en una sonrisa sombría. Ahora, recordémosles a estos bastardos porque la galaxia nos teme. Cortó el canal y se giró hacia Caín. Despliegue la flota. Caín asintió bruscamente. Con mucho gusto. La batalla comenzó. Las primeras naves de guerra estelar descendieron a través de la atmósfera, sus monstruosos cascos bloqueando el sol mientras llovía fuego sobre la superficie. Las ciudades ardían, los rascacielos se desmoronaban, millones gritaban mientras los bombardeos de plasma arrasaban las calles. Pero la humanidad estaba lista. En el momento en que las primeras naves de desembarco estelar aterrizaron, se encontraron con un infierno. Desde las sombras de las ciudades en ruinas, las fuerzas de resistencia humanas lanzaron emboscadas, usando la devastación como cobertura. Cañones de riel de alta potencia, diseñados específicamente para perforar la armadura estelar, convirtieron escuadrones enteros de guerreros reptilianos en pulpa. Mechs, gigantes de acero imponentes pilotados por soldados humanos de élite, se adentraron en el campo de batalla, abriéndose paso a través de las líneas enemigas con una eficiencia aterradora. Los tanques rodaban a través del fuego y los escombros, sus cañones destrozando a las bestias de guerra estelar. Y entonces llegaron los fantasmas de armadura negra. Las mismas unidades de operaciones especiales humanas que habían masacrado a los señores de la guerra a bordo del carrón ahora se movían como sombras a través del caos, atacando sin piedad. Los guerreros estelar, antes los depredadores alfa de la galaxia, se vieron cazados. Un comandante estelar gritaba órdenes, solo para ser silenciado por un único disparo silenciado en el cráneo. Otro grupo de guerreros estelar cargó a través de las ruinas, solo para quedar atrapado cuando los humanos detonaron explosivos ocultos, convirtiendo toda la manzana en un cementerio ardiente. Esto no era una batalla. Era un exterminio. La batalla sobre la Tierra fue igual de brutal. Las naves de guerra humanas, superadas en número 10-1, lucharon con una precisión salvaje. Las naves de guerra estelar eran más grandes, más fuertes,
más letales, pero a la humanidad no le importaba. Se adaptaron. Las naves nodriza lanzaron oleadas de drones que se abrían paso entre las formaciones enemigas y detonaban dentro de las naves Selar. Las fragatas usaron su velocidad superior para destrozar las líneas de suministro enemigas. Y en el centro de todo, la Retribución, la nave insignia de la flota, cortaba el vacío, su cañón de riel experimental cargándose. El arma, el sistema de proyectiles cinéticos más poderoso de la humanidad, solo se había usado una vez antes. Pero ahora apuntaba al acorazado Selar que lideraba la invasión. La almirante Graves se mantuvo firme mientras el arma fijaba su objetivo. Caín estaba a su lado, con fuego frío en los ojos. ¡Fuego! La Retribución tembló cuando el cañón de riel se descargó. Un proyectil de 10.000 toneladas, moviéndose a la mitad de la velocidad de la luz, atravesó el acorazado Selar como un cuchillo en la mantequilla. La nave de guerra no explotó de inmediato. Simplemente dejó de existir. Un agujero del tamaño de una ciudad fue tallado en su núcleo, la atmósfera escapando al espacio. La flota Selar restante vaciló. Por primera vez en la historia de su especie, no tenían líder, ni señores de la guerra, ni alto mando. Solo miedo. Y entonces, la flota humana se lanzó a matar. Una por una, las naves de guerra Selar cayeron. Habían venido a exterminar a la humanidad, pero la humanidad tenía otros planes. Horas después, el campo de batalla estaba en silencio. Humo y escombros flotaban en la atmósfera. Cuerpos de Selar yacían en las calles, sus naves de guerra no eran más que tumbas flotantes. En el puente de la Retribución, la almirante Graves contemplaba los restos del mapa galáctico. El imperio Selar había desaparecido. Una mano tocó su hombro. Caín. Su rostro todavía era ilegible, pero ahora había algo más en sus ojos, algo incluso más frío que antes. ¿Y ahora qué?, preguntó. Graves miró el campo de batalla en ruinas, el vacío infinito más allá. Los Selar habían gobernado durante siglos, creyéndose los depredadores definitivos. Pero ahora, la humanidad gobernaba las estrellas. Graves se apartó del mapa, su voz era un susurro. Ahora, exhaló. Ahora nos aseguraremos de que nadie olvide jamás lo que sucede cuando intentas cazar humanos. La galaxia les pertenecía. Y nunca más volverían a ser la presa.